Lo primero es decir que en este tema estamos recontra mal. Hiper, mega, recontra mal. Es lo primero que quiero decir. Y las cifras son elocuentes. Miren, entre 1990 y el 2010, en Colombia se deforestaron 5.4 millones de hectáreas en esos años. Estamos del orden de 270.000 hectáreas por año, es más o menos lo que se está deforestando en Colombia. Pues cifra más, cifra menos, pero no importa, pongámonos de acuerdo en que es muchísimo. Eso es lo que está pasando. Somos el quinto país que más deforesta en el mundo, hay 4 peor que nosotros, pero nosotros somos el quinto, sí, el quinto, bueno. Esto ha hecho un impacto sobre la riqueza hídrica bárbaro, ese es un impacto más notorio, ¿no? En 1990, Colombia era el 4º país en riqueza hídrica, hoy somos el 24º, o sea, hemos empeorado 20 países, digamos, 20 puntos en ese escalafón de países. Esto es un desastre lo que estamos teniendo. 84% de los municipios de Colombia están entre amenaza media y muy alta por problemas de agua. Problemas de agua es que en los inviernos nos ahogamos y en los veranos nos morimos de sed, ¿sí? Porque se ha roto el ciclo hídrico. Bueno. No veo al gobierno muy ambicioso en esto, ¿no? De acuerdo con un dato del director del IDEAM de estos días en El Tiempo en una entrevista, ellos calculan que se van a deforestar unas 880.000 hectáreas en estos 4 años, o sea, unas 220.000 mensuales, anuales, ojalá logren menos, pero digamos que esa es una cifra que se ha dado y es probable que sea así. Yo no logro ver que puedan tomarse medidas, ahora que hable de las causas, que puedan tomarse medidas que sean capaces de revertir en grande esa tendencia. Es que aquí hay una tendencia operando desde hace muchísimos años, unas prácticas, una serie de cosas. Bueno, ¿cuál es el impacto de la coca en este asunto? Yo quiero detenerme un poco sobre esto, porque, ¿y por qué? Porque es que si no entendemos las causas de los fenómenos, no podemos atender bien los fenómenos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la coca? Claro, la coca cuenta. La coca promueve deforestación, ese es un hecho. Sin embargo, las cifras, digamos, nos dicen que no es el problema principal. Señor ministro, creo que estamos de acuerdo. Cuenta, es muy malo, ojalá se pueda atender ese asunto, pero las cifras, miren ustedes las cifras, las voy a dar aquí. Estos son cifras de Estados Unidos, del Departamento de Estado, pues más oficiales y más en este gobierno. 2010, cuando llega Santos al poder, 100.000 hectáreas de coca en Colombia. Se venía en el 2007 de 167.000, una reducción importante, 100.000 en el 2010. Ya ahí marca la dificultad que tiene que ver con resolver este asunto, un esfuerzo grande, glifosato, venteado, etcétera, y quedaron 100.000 hectáreas. Hoy estamos en 220.000 en el 2017, o sea que hay un incremento importante. Pero si ustedes lo miran por año, entonces nos da un aumento de 15.000 hectáreas por año. ¿Sí? 15.000 hectáreas por año, claro, ahí han tumbado unas o han erradicado unas, etcétera, pero estoy dando cifras para mostrar que cuando yo tengo un promedio de 270.000 hectáreas de deforestación en los años que les cité, entre el 90 y el 2010, y en coca a mí me está dando 15.000 hectáreas que crece al año, pues lo que está diciendo es que es cierto que el problema de la coca es un problema importante, pero no es el problema fundamental. Los otros 4 países del mundo que deforestan más que nosotros, yo creo que ahí está Brasil, no tienen coca. Y sin embargo deforestan muchísimo. Entonces, aquí nos toca mirar, claro, lo de la coca y hay que atenderlo, pero nos toca mirar qué es lo que está pasando. Pero antes de mirar el resto de las causas, voy a mencionar estos, y no nos hagamos ilusiones. El acuerdo del presidente Santos y el acuerdo del presidente Duque con Estados Unidos en relación con persecución a los cultivos de coca es el mismo, es reducir el hectareaje en 50%. Ese es el mismo acuerdo, el del presidente Santos y el del presidente Duque. O sea, que si bien le salen las cosas al doctor Duque, vamos a tener que al fin de su gobierno va a haber 100.000 hectáreas de coca. Claro, es mejor que aquí haya 100.000, aquí haya 200.000, pero lo que quiero decir es que para el problema del narcotráfico, de la cocaína, no cambia en nada. O sea, hay una cosa que hay que decirlo con claridad. Aquí llevamos 50 años haciendo lo que dice Estados Unidos en esto. Y nunca en la historia del consumo grande de cocaína en Estados Unidos se ha desabastecido el mercado norteamericano.
Lo que quiere decir que con cualquier número de hectáreas que se siembren en Colombia, y nosotros somos sus principales abastecedores, siempre ha habido cocaína suficiente para atenderlos. O porque suben las hectáreas, o se mantienen las hectáreas, o no disminuyen en todas las proporciones, o porque aumentan las productividades. Estos narcotraficantes han aumentado en proporciones considerables la productividad por planta, ¿sí? Entonces, con esto simplemente estoy señalando, no estoy negando el problema, que quede claro, hay que atender este asunto, etcétera, etcétera, pero estoy diciendo dos cosas. Uno, la dificultad de resolver el asunto. En Estados Unidos, ni cuando el Plan Colombia se propusieron acabar con la cocaína, se propusieron reducir el narcotráfico al 50%. Otro día explico con más razones por qué es esto. Un día se lo expliqué aquí a Juan Manuel Santos cuando era ministro de Defensa del doctor Uribe. Ellos tienen pues sus ideas sobre las cosas, pero ellos nunca han intentado acabar con el narcotráfico. Eso es paja, no dejemos meter ese cuento. Con eso nos chantajean y nos humillan y nos maltratan y hacen de todo, pero nunca el gobierno, ninguno de Estados Unidos ha intentado acabar con el narcotráfico en Colombia, en el mundo, ni en Colombia. Entre otras cosas porque ellos saben que mientras haya tanto gringos soplándose las rayas a esos precios, pues bueno, ahí vamos a tener el problema. Bueno, entonces, ¿cuál es la causa principal de este asunto? Voy a este asunto que es bien interesante porque tiene que ver con la agricultura y con todo. Se deforesta o por mucha pobreza o por riqueza en general, entre mucha riqueza y medianas riquezas. O sea, los más pobres tumban las montañas de Colombia, pues las bosques, las selvas, porque son tan pobres y no tienen dónde trabajar que se van allá a ver cómo se ganan la vida. Eso está lleno de pobres en todas partes. Y otros tumban las montañas de Colombia, las selvas de Colombia, porque son muy ricos y tienen plata. O hacen otra, que es comprarle a los pobres, van detrás de los pobres, a muchos pobres que tumban la montaña y se apropian de tierras. A unos muchos los sacan por violencia, pero yo diría que a la mayoría los sacan es por economía, porque detrás va el que tiene plata. Oiga, Pedro, yo le compro esas 3 hectáreas o las 2 o las 5, las que sean, y eso genera el fenómeno. Pero quiero insistir, son dos casos que tienen orígenes diferentes. Pero ¿dónde está lo que los une? O sea, ¿por qué los unos y los otros se van a este negocio? ¿Cuál es el negocio de tumbar las montañas? Ya dije que no es la coca, pues por lo menos en una proporción importante. Los maderables tampoco, muchas de esas rosas no dan para hacer negocios maderables importantes. ¿Dónde está el negocio? Es que si esas tierras están en monte es porque son baldíos del Estado. Y entonces el que logra tumbar el monte y apropiarse de ellas es como si se ganara el baloto. Porque lo que quiere decir es que se apropió ilícitamente, en el caso de los mayores, de unas tierras del Estado, y eso sí no puede haber mejor negocio en el mundo, ¿sí?, que usted quedarse con unas tierras públicas de un país. Ese es el problema de fondo. Pero además a eso súmale otro problema. El supernegocio en Colombia, hoy por hoy, en las zonas rurales, no es la coca. El supernegocio es la valorización del suelo. Yo aquí expliqué cómo, con datos de la SAC, en Puerto Gaitán ha habido valorizaciones del 3000% en 10 años. Entonces, si usted se gana el 3000% en valorización de un predio en 10 años, a usted le importa un pepino el arroz y la ganadería y la coca y lo que sea, porque usted lo que es un especulador inmobiliario. ¿Y sabe cuál es el peor efecto de los mafiosos en esto? Que valorizan el suelo, ¿sí?, que empujan hacia arriba los precios. Y claro, ellos también se quedan con los baldíos del Estado, de los cuales se quedan ilegalmente. Entonces miren la dificultad, se lo digo, ministro, para que le echen ojo. Esto es mucho más complicado de lo que parece, porque también decía algo en inglés en el siglo XIX, por el 300% de ganancia no hay crimen que no se atrevan a cometer aún a riesgo del cadalso. Pero repito, no es la coca el gran negocio, menos el de los campesinos, que les dan unas miserias por esas hojas de coca. Este es el fenómeno, digamos, completo que tenemos aquí. Y este fenómeno se agrava por otra cosa, que como la política no es producir, señora viceministra, sino importar, porque ustedes pueden decir lo que digan, pero la política central de este gobierno y de todos los anteriores no es producir, es importar. Ahí están dedicados a acabar con el arroz, y están dedicados a acabar con la leche, y están dedicados a acabar con todo lo que sea del interés de Estados Unidos o de Europa producir. Esa es una realidad que está allí. Esa es la verdad de esto. Entonces, eso también empuja hacia esto. El negocio no es la ganadería, quiero hacer esta precisión. O sea, la ganadería, me explicaba a mí algún hacendado, es la manera de darle algún uso al suelo para que de pronto alguien no se lo invada, para que no parezca un baldío. No, el negocio de la ganadería siempre ha sido la valorización del suelo.
A usted la ganadería le da, ya estoy hablando de la ganadería extensiva, le da para pagar un mayordomo, unos prediales bajitos, ¿cierto? Tomarse los aguardientes del fin de semana, ese tipo de cosas, pues quienes tienen casas de recreo ahí montadas, pero el negocio principal es comprar tierras baratas, o apropiarse los baldíos gratis para revender caros. Ese es el negocio. Esa es una tragedia de Colombia, una tragedia de Colombia, y lo estamos viendo reflejado en todo esto. Si ustedes van a Estados Unidos, a Europa, los bosques, las tierras selváticas, allá son bosques estrictamente, nadie está en ellas, y nadie las ocupa, ni las invade, ni nada. Porque no, la agricultura y la ganadería están en las buenas tierras, en las mejores, y están produciendo. O sea, el negocio ahí no es la especulación inmobiliaria, el negocio ahí es generar riqueza y se ganan unas montañas de plata por esto. En Colombia, desafortunadamente, las cosas funcionan de otra manera. Algunos de ustedes dirán, no son teorías del doctor Robledo. Pues bueno, yo les digo esto, léanse a Hernán Echavarría Lózaga en un libro de hace 50 años. Hernán Echavarría Lózaga fue de los Echavarría de Medellín. O sea, un importantísimo industrial, parte de una familia muy adinerada e industrial desde hace muchos años, educado en Londres, y él escribe un libro donde en el capítulo rural lo que dice, esta es la tragedia de Colombia, es que aquí las tierras no se compran para producir en ellas, sino para valorizarlas. Bueno, y pegado de eso está toda esta tragedia que estamos viviendo. Concluyo diciendo, el problema de la coca sí es parte del problema de la deforestación, pero no es el problema, no es el único problema. Y si no miramos hacia estas otras cosas, pues no vamos a encontrar las soluciones y vamos a seguir echando cuentos. Aquí estamos, yo estoy oyendo, yo llevo aquí, este es como mi quinto periodo, y no ha habido un ministro de cualquier cosa que no haya llegado aquí con un discurso antideforestación. Todos llegan con un cuento, ¿sí? O pro agrícola. Y miren ustedes cómo estamos. Muchas gracias, señor presidente.